meto dentro de vuestras cabezas y os digo, oye, responderme a esta pregunta. ¿Qué empresas pensáis que son empresas Agile o que trabajan con una metodología ágil o que ya implementan la agilidad de una manera, vamos a decir, más o menos madura? Seguramente que todos estáis pensando en alguna de estas. Spotify, Netflix, Google, Apple, Microsoft. ¿Estas empresas qué las pasa? Pues que las tenemos como empresas de vanguardia tecnológica, empresas 100% digitales, de productos tecnológicos punteros, por lo cual, aunque yo ya os haya hecho una definición antes, hablándoos mucho de, oye, que la agilidad no es algo de tecnología, pues vosotros decís, sí, sí, pero las empresas que lo implementan son puramente tecnológicas. Luego podemos hablar de aquellas empresas que sabemos que están en ese proceso de cambio. Y aquí tenemos el Banco Santander, Bankia, BBVA, ING Direct, Telefónica. Hay un montón de ejemplos, ¿vale? Pero estas empresas, ¿qué es lo que han hecho? Pues han dicho, joder, tenemos que tener productos más digitales. Y para tener productos más digitales tenemos que poner la tecnología de manera transversal a la compañía, por lo cual volvemos otra vez a decir, sí, efectivamente, Óscar me dice que la agilidad por término no es algo únicamente asociado a la tecnología, pero no es capaz de ponerme un ejemplo que no sea tecnológico. Entonces, le dimos vueltas, pero sí que es cierto que hace tiempo encontramos o al menos leímos acerca de un ejemplo que luego posteriormente hemos estudiado mucho porque es un caso que a mí me parece fantástico. Y os lo voy a explicar. Este caso es el de este señor. Este señor, bueno, todos le conoceréis, es Barack Obama. Barack Obama fue presidente electo desde el 2009 hasta el 2017 en Estados Unidos. 2 legislaturas, en este caso, ¿vale? No sé si sois grandes estudiosos de cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos. Yo no es que sea el más sabedor de ello, pero sí que os puedo contar que en este caso siempre hay 2 partidos que tienen un candidato cada uno, Partido Republicano, Partido Demócrata. Existe, digamos, una votación un poquito diferente a la de aquí de España. Allí Estados Unidos es tan grande, tanto terreno, que al final lo que hacen es dividirse por estados y cada estado en función de su volumen demográfico, tiene, digamos, un número, un valor. En este caso, las campañas electorales se planifican desde el origen hasta el final y se hacen una serie de trayectos por parte del candidato para afianzarse en aquellos sitios donde va mejor, para levantar resultados en aquellos sitios donde va un poco peor, pero siempre con un plan preestablecido. En este caso, Barack Obama, el director de campaña de Barack Obama, planteó este escenario de una manera muy diferente. ¿Por qué? Bueno, pues para empezar, porque la incertidumbre que había en base a que Obama era el primer candidato de color, candidato a presidencia de Estados Unidos, generaba, como decía, mucha incertidumbre. Entonces, lo que planteó es hacer iteraciones cortas de 3 días en ese proceso en el cual sabían que perdían parte, digamos, de la asistencia a los foros, pero eran conscientes de que en todo momento iban a estar en el sitio donde tenían que estar, precisamente porque hacían esas iteraciones cortas de 3 días e iban viendo dónde tenían en ese momento que asistir para mejorar las encuestas, para subir en las encuestas e igualarse o incluso para diferenciarse más. Este ejemplo ha sido considerado como uno de los mejores ejemplos que hay de agilidad fuera de un entorno tecnológico. Pero, claro, con respecto a todo este dato que hemos hablado antes, dices, efectivamente, ¿vale? Los amigos, en este caso de Digital AI, nos hacen todos los años un informe en el que nos comentan cómo se va implementando la agilidad dentro de las empresas. Y en base a lo que veíamos en la transparencia anterior o en la slide anterior, efectivamente, entre software, IT y operaciones, aproximadamente el 80% de las empresas implementan agilidad desde ámbitos tecnológicos, software, IT, operaciones, dejando un escaso 20%, que en este caso sería recursos humanos, marketing y ventas, para áreas no tecnológicas. Este dato, si lo miramos desde una manera fría, nos preocupa, principalmente a nosotros que somos personas que venimos de un mundo principalmente de recursos humanos. Pues yo no creo que sea algo que nos preocupe. Yo creo que esto es algo que nos debe ocupar. Yo tengo un compañero que es una auténtica pasada y tiene una frase, el tío, que me encanta. Dice, Óscar, date cuenta de que la tecnología acelera, pero la cultura, Óscar, dice, la cultura impulsa.
Entonces, ¿qué es lo que nos dice ese 7%? Ese 7% nos dice que realmente a lo mejor las empresas no es que se estén equivocando, sino que están poniendo el foco en que la tecnología sea lo que cambie su cultura. Y como bien dice este amiguete mío, la tecnología no va a cambiar. La tecnología lo que va a hacer es acelerar un proceso de cambio. Pero realmente si lo que queremos es cambiar las cosas, la cultura de la compañía, lo vamos a hacer a través de recursos humanos. Por lo tanto, ese 7% que nos dice, joder, que hay un 93% de las empresas que están con los brazos abiertos esperando a que lleguemos con esta parte de la agilidad para precisamente conseguir transformar esa cultura. ¿Vale? Tenemos que ser conscientes del papel que juegan los recursos humanos dentro de la empresa. Recursos humanos tiene un papel clave, fundamental. ¿Por qué es ese papel tan clave? Porque nosotros representamos las personas y la cultura, y eso siempre, siempre, siempre va a estar por encima de procesos y herramientas, siempre. Luego, además, tenemos un protagonismo dentro de la compañía que es un protagonismo muy, muy, muy potente. Esto que nos permite tener una capacidad de divulgación y comunicación centralizada que llega a todos los ámbitos de la compañía. Luego, somos conscientes de que las diferentes áreas dentro de la compañía van a conocer las necesidades que hay dentro de su área, ¿no? Pues yo tengo que certificar en esto, yo tengo que formar en aquello otro, o tengo un profesional al que tengo que desarrollar. Pero ¿quién tiene el conocimiento de las necesidades globales de la compañía? Únicamente recursos humanos tiene ese conocimiento. Y por último, y esta me encanta, es que somos muy conocedores de que dentro de las empresas, pues al final existen dimes y diretes, ¿no? No, yo con este no trabajo porque el año pasado me hizo una puñeta y tal, y no sé qué, y estamos así siempre. Al final, recursos humanos no tiene esa posibilidad. No sé si esto es bueno o es malo, pero no podemos hacerlo así. Nosotros no podemos ver la empresa de una manera, digamos, dividida. Tenemos que verla como un todo, porque es nuestra obligación eliminar los silos de la compañía. Bien, ya hemos visto qué es la agilidad, ya hemos visto empresas que practican agilidad, ya hemos visto la parte de recursos humanos, qué importancia tiene dentro de la cultura. Bien, ¿qué es esto de RH Agile entonces? Bien, aquí partimos de dos principales palabras, ¿no? Por un lado, la parte de recursos humanos, o dos principales partes, recursos humanos, y por otro lado, Agile. Vale, si nosotros tenemos que coger a alto nivel qué funciones realizamos dentro del departamento, pues nos saldrían más o menos estas dos, repito, muy alto nivel, ¿eh? Responsabilidad en la gestión del talento humano de la empresa y punto de contacto para que cada profesional pueda conocer el ámbito de su rol. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Bien, si ahora nos vamos al otro lado, al lado de la agilidad, encontramos por un lado que la agilidad efectivamente es personas. Y como somos personas, esto es people-centric. Nos vamos a centrar en las personas. Luego, además, la agilidad tiene una cosa muy buena y es que quiere siempre o plantea siempre crear ambientes más productivos y creativos dentro de las organizaciones. Y por último, que en la agilidad intentamos trabajar de manera focalizada, orientados a eliminar los hilos dentro de la compañía y además fomentando la cross-funcionalidad de los profesionales dentro de los diferentes ámbitos en los que trabajan. Bien, si yo tengo estos dos términos, si tengo estas descripciones, ¿dónde entiendo que esto machea perfectamente? Pues esto tiene un match perfecto en lo siguiente. Ambas partes o ambas áreas son las responsables del cambio cultural de la compañía y no lo es tecnología y no lo es otra que no sea recursos humanos y la agilidad. A partir de aquí, nosotros evidentemente venimos trabajando con un modelo de recursos humanos, pero entendemos que la agilidad se debe de embeber dentro de este modelo de recursos humanos. Por lo cual, más o menos, si hacemos un poco, digamos, una descripción de cómo estamos trabajando ahora, más o menos será algo así. Es probable que en vuestras empresas haya otras áreas, otros ámbitos, pero más o menos venimos trabajando de esta manera. Tenemos un área de selección, un área de formación, un área de talento y desarrollo, un área de compensación, de contratación. Y en este caso hay un reporte directo a una dirección de recursos humanos. Bien, ¿qué estamos fomentando dentro de estos departamentos? Bueno, pues fomentamos lo primero la especialización. Los hilos que se han marcado no están ahí a la ligera, o sea, es por algo.
Nos encanta especializarnos. De hecho, además, si veis en LinkedIn hay mucha gente que dice, no, yo soy un recruiter, yo soy el que lleva la parte del desarrollo, yo soy el que lleva la parte de formación, yo soy el que hace la compensación de la compañía. O sea, nos gusta especializarnos. Dentro de esa especialización, además, trabajamos o nos gusta plantear el trabajo como multitarea, ¿vale? La multitarea en este caso, yo siempre digo lo mismo, si vamos conduciendo y escribiendo un WhatsApp, muy bueno no es, pero fomentamos mucho el estar en varias cosas a la vez. Luego, evidentemente, en base a esta estructura existe un control, una supervisión y un reporting, que no lo digo como algo malo, lo digo como una realidad. Nosotros, dentro de cada una de estas áreas, reportamos a un responsable y ese responsable reporta a la Dirección de Recursos Humanos, que en este caso quiere controlar la situación por entender qué es lo que están pasando en los diferentes ámbitos. Y, por último, trabajamos de una manera muy predictiva. ¿Por qué predictiva? Porque nos encanta saber cuánta gente vamos a contratar, cuánta gente vamos a formar, cuánta gente vamos a desarrollar, cuánta gente vamos a subir sueldos. Esto es algo, digamos, del antes y del por lo menos de la hora. Y ahora sí, vamos a darle la vuelta a esto. ¿Cómo trabajaremos en recursos humanos embebiendo el tema de la agilidad? Pues la lógica nos va a llevar a que ese director de recursos humanos ejerza realmente una labor de liderazgo dentro del departamento. Y esos hilos que teníamos antes o esos ámbitos de actuación que teníamos antes, vamos a intentar transformarlos en algo mucho más líquido, mucho más circular, en el que la gente pueda bascular. Esto lo dejo muy claro aquí, crossfuncionalidad y empoderamiento. Si yo tengo un colectivo que en este caso trabaja o puede aportar en diferentes ámbitos y encima es un equipo empoderado, esa persona deberá de tener esa capacidad de entender dónde puede aportar más, en qué momento y en base a las necesidades que realmente tenga el departamento. A partir de eso, tenemos también la focalización, el querer trabajar en un entorno más focalizado, más determinado en esa tarea que tenemos que terminar para poder empezar otra. Vamos a trabajar en entornos colaborativos y además siendo un departamento que fomente la transparencia dentro de la compañía. Vamos a ser nosotros los impulsores de esa transparencia. Y por último, la verdad es que ahora mismo vienen buenísimos ejemplos para el tema de la incertidumbre, ¿no? Yo el 11 de marzo estaba con mi madre porque era su cumpleaños y desde entonces pues prácticamente no la he vuelto a ver. Y eso no me había pasado nunca. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un entorno incierto. Tengo que poner a cargar. Un momento que se me va el cargador. Y estamos. Vale, perdonad. Entonces, tenemos en este caso ahora mismo que os vamos a trabajar con muchísima incertidumbre. Tenemos un entorno muy incierto, no sabemos qué es lo que va a pasar en el próximo trimestre, en el próximo mes, en el próximo semestre. No podemos saberlo, es inviable. Vale, entonces, a partir de aquí, tenemos que tener una doble perspectiva. Ya hemos entendido cómo los recursos humanos, o mejor dicho, cómo la agilidad entra dentro de recursos humanos. Pero ahora, evidentemente, tenemos que hacer la doble perspectiva. Esa doble perspectiva que nos habla de qué le aporta la agilidad a los recursos humanos, y ojo, que aquí es donde vamos a sentar realmente la práctica ágil dentro de recursos humanos, y luego, por el otro lado, qué valor le aportan los recursos humanos a la agilidad, ¿vale? Si lo tenemos que definir, decimos que precisamente la agilidad para los recursos humanos es abrazar una mentalidad ágil y aplicar métodos y prácticas ágiles dentro de nuestros propios equipos, reinventar nuestro modelo operativo para modernizar nuestra profesión, que es necesario también. Y, por supuesto, la parte de recursos humanos para la agilidad. Y aquí os digo que es importantísima, y yo siempre digo que la agilidad nunca se ha encontrado en un entorno tan fantástico para ella, porque le vamos... el protagonismo que tiene recursos humanos dentro de la empresa le va a permitir a la agilidad brindar ese soporte a la organización en la transformación, algo que a lo mejor desde un punto de vista más de otras áreas no tiene ese protagonismo, ¿vale? Como os decía, hay que aterrizar las prácticas ágiles dentro de recursos humanos. Y podemos decir, oye, a mí muchas veces me han dicho que sí, que Scrum, que Kanban, que no sé qué, pero ¿cómo utilizo yo esas prácticas dentro de recursos humanos? Pues muy sencillo. Tenemos Scrum Framework. Scrum Framework sabemos que es un marco de trabajo en el que debemos de trabajar en productos, evolucionándolos de manera iterativa e incremental.
Esto quiere decir que poco a poco vaya evolucionando para llegar al producto final que quiere mi cliente. Si tengo que pensar en dónde puedo utilizar Scrum dentro de recursos humanos, me diréis todos, pero Oscar, es que realmente productos dentro de recursos humanos, productos, podemos entender como producto un plan de formación anual. Podemos entender como producto un plan de desarrollo. Podemos entender como producto, y aquí me voy a poner en el ejemplo, este propio webinar. Nosotros hemos lanzado este webinar desde el área de recursos humanos, de Entity y del área de digital. Hemos trabajado de manera colaborativa en la inspección y adaptación y crecimiento iterativo de este producto hasta llegar al día de hoy, que hoy os estamos mostrando el producto y vosotros sois nuestros clientes en este caso, ¿vale? Este ejemplo, por ejemplo, a través de la herramienta Trello, nos puede valer. Kanban. Bueno, pues aquí tenemos el método Kanban. El método Kanban al final es trabajar la transparencia dentro de las organizaciones a través de un tablero que, digamos, me permite observar el flujo de trabajo de todo lo que tengo en curso, de todo lo que estoy realizando y tengo que terminar. ¿Para qué? Para poder limitarlo, entender que un equipo empoderado y crossfuncional pueda entender cuáles son sus cargas y funcionar en base a esas necesidades que pueda tener la compañía. Y a partir de ahí, cualquier cosa que sea proceso repetitivo o flujo de trabajo repetitivo, podemos aplicarlo con Kanban. Ejemplos, el onboarding, ejemplos, el reclutamiento, el plan de formación. Tenemos un montón de ejemplos. En este caso os mostramos cómo la herramienta Kanbanize nos permite tener un flujo dentro de la parte de reclutamiento y encima una cosa buenísima que tiene Kanban, que son las métricas. El ser conocedor de hasta dónde puede llegar tu equipo en cuanto a cantidad de trabajo en curso. Seguiríamos con Design Thinking. Vamos a ver, Design Thinking, ¿qué es? Bueno, pues aquí os pongo un mapa de empatía. Al final, Design Thinking es una manera creativa de entender cuáles son las necesidades que hay dentro de la empresa. En este caso, imaginemos el plan de formación, ¿vale? ¿Tienen las mismas necesidades un colectivo de personas que tienen entre 20 y 30 años y uno que tiene entre 55 y 65 a nivel de formación? Por supuesto que no. No tienen para nada las mismas necesidades. ¿Tienen las mismas necesidades un colectivo que es tecnológico que otro que no lo es a nivel formativo? No, no tienen las mismas. Entonces, ¿de qué me vale Design Thinking? Design Thinking me vale para ser capaz de ponerme en la piel de cada uno de mis empleados, haciendo una labor empática de qué es lo que este empleado puede necesitar. Y así ser capaz de generar un plan de formación que cubra todas las necesidades de los profesionales que tengo en la compañía, para que estos, evidentemente, tengan un nivel de motivación muchísimo mayor. Por último, os voy a plantear los OKRs, lo que denominamos como Objectives and Key Results, que son básicamente una manera diferente de generar objetivos dentro de un departamento. Nosotros normalmente venimos trabajando con lo que son los objetivos anuales, ¿no? Pues cuántas personas incorporas, cuántas personas formas, cuántas personas desarrollas y demás. Y eso, al final, lo estamos basando, digamos, de una manera anual. Entonces, cuando hacemos una previsión anual de algo, precisamente basándonos en lo que comentaba antes de la incertidumbre, pues es verdad que puede generar que personas empiecen a desmotivarse porque entiendan que no van a llegar a cubrir sus objetivos anuales. Para intentar evitar eso, lo que deberíamos de hacer es plantear objetivos en el corto espacio-tiempo. 2 meses, 3 meses, 1 mes, dependerá del departamento y dependerá de la casuística de lo que vayamos a afrontar. Pero estos OKRs me van a permitir sacar métricas de cómo funciona mi equipo, de cómo está llegando a sus objetivos y sobre todo del nivel de motivación que tiene. ¿Vale? Estos son ejemplos que comento, que son ejemplos reales que aplicamos nosotros dentro de recursos humanos y que en este caso nos permiten tener un equipo más colaborativo, más motivado y más empoderado. Ya para terminar, como os decía antes, vamos a hablar de lo que aporta los recursos humanos a la agilidad. Y yo siempre digo que de aquí tenemos, sí, empuje, guía, comunidad, management, pero lo más importante es el protagonismo. Ese protagonismo que lo podemos ver como un empuje, ¿no? Ese empuje y determinación para ser el motor del cambio y que este además perdure en el tiempo. Si la agilidad trabaja con otros ámbitos dentro de la compañía, probablemente no tenga el mismo empuje. Sin embargo, si es recursos humanos el que lo va a empujar, va a conseguir que llegue a través de esa guía que aparece ahí,
que llegue a todos los rincones de la compañía. Además, dentro de recursos humanos buscamos siempre el trabajo a modo, digamos, de comunidad, fomentar la transversalidad y el trabajo sin silos, generando un sentimiento de pertenencia positivo dentro de las compañías. Y por último, y no menos importante, porque a mí me parece clave, el empezar a tener personas como líderes que sean capaces de que puedan desarrollar a cada uno de los profesionales al máximo, intentar sacar de cada profesional el máximo rendimiento y el máximo desarrollo de esta persona, ¿vale? Dicho esto, os hemos puesto ejemplos. Hemos bajado a la tierra el cómo la agilidad puede aplicarse dentro de recursos humanos y hemos visto el papel fundamental que va a obtener o el protagonismo fundamental que va a obtener la agilidad gracias a ser recursos humanos el que vaya a hacer esa labor de empuje dentro de la compañía. Por lo cual, y ya para terminar, no me digáis que Agile RH no es el producto perfecto que machea perfectamente de cara a bueno, pues nuestros próximos recursos humanos de los próximos años. Y con esto, pues yo por mi parte ya he terminado, así que Alfredo, por favor, ya puedes continuar. Muchísimas gracias a todos, de verdad, de corazón, a todos por asistir. Muchísimas gracias, Óscar. Muy interesante. Y como os decía antes de que empezara Óscar su intervención, esto para que sea un foro necesita vuestra intervención y colaboración. Así que vamos a recuperar la pantalla del móvil con el Menti. Los que se hayan incorporado un poquito más tarde, acordaros que con un navegador en el móvil metéis menti.com y tecleáis arriba el código que aparece en la pantalla. 6272815. Y a partir de aquí os vamos a proponer hacer algunas preguntas acerca de los temas que ha tratado la ponencia de Óscar y nos interesa saber vuestra opinión. Entonces, como os decía en un principio, el feedback es totalmente anónimo. No vamos a saber quiénes sois los que dais las respuestas, pero nos interesa muchísimo tomar el pulso en las empresas, organizaciones, organismos, áreas que estáis participando en este foro y nos parece que es un tema muy rico de benchmarking entre nosotros, ¿no? Entonces, veo que llevamos 19 respuestas, aquí abajo 22, vais viendo quién va respondiendo. La aplicación os permite meter hasta 3 términos y de lo que se trata es de que nos digáis, bajo vuestro punto de vista, experiencia y vivencia, oye, en vuestra organización, con sinceridad, ¿quién ha tomado la iniciativa en la implantación de prácticas ágiles? ¿Quién da ese primer paso? Bueno, como os decía, la nube de etiquetas, la más grande, la que más se repite. Recursos humanos, ninguna en varios casos. Ya os pasaremos las estadísticas para que sepáis. Recursos humanos en verde sumaría ahí, gestión del cambio, formación, people, producción, ventas, delivery, supply chain, cultura, dirección general. Bueno, hay varios tipos de respuestas. Vamos por 47 personas que han querido responder. Operaciones. Vemos también finanzas, en algún caso, cultura, hay de todo, pero nos alegra mucho comprobar que recursos humanos sí vemos que en vuestras organizaciones tiene ya ese papel protagonista, lo cual es un tema muy interesante. Muy interesante. Esto lo vamos a compartir, como decía, también con vosotros, ¿no? Al finalizar la presentación. Perfecto. Otra pregunta. También bajo vuestro punto de vista, ¿cómo definiríais en pocas palabras qué papel juega recursos humanos dentro de la transformación ágil en vuestra organización? O sea, si tuvierais que definir en algunas palabras cómo es ese papel, o bien qué hacéis, o qué rol tiene, o qué aportación, qué valor le estáis dando desde la parte de recursos humanos a esa transformación, o en qué cosas
os estáis apoyando al resto y cómo se os percibe dentro, también es importante. Veo que lo consideráis una aportación capital, sois propulsores, impulsores, motor, centro, fundamental, capital. Alguno pone que puede ser un actor secundario. Llevamos 26 respuestas. 28. Vale. Fundamental, liderazgo, motor, imprescindible, muy importante. Bueno, Óscar, estamos contentos, ¿no? con el área de recursos humanos, de people, de personas que están representadas aquí en el evento, ¿verdad? Sí, por supuesto. Vale. Vale, perfecto, porque esto es lo que queríamos escuchar de vosotros, que sois un área que realmente tiene un papel protagonista en esta transformación. Otra pregunta que también nos parece interesante. Si tuvieseis, como esto último que ha explicado Óscar en su intervención, en la parte más de ejemplo práctico, si tuvieseis que elegir agilizar algún proceso en vuestra dirección de recursos humanos, transformándolo, haciéndolo más colaborativo, más ágil, más fluido y de otra manera, con otro estilo, porque ya lleváis muchos años haciéndolo de la misma manera, ¿por cuál empezaríais? ¿Cuál os parece que es quizás el quick win de vuestro área de recursos humanos más claro para empezar a transformar cosas? Porque como decía Óscar, ¿no? Y como siempre comentamos nosotros internamente, oye, pues en casa del herrero no vamos a aplicar el cuchillo de palo y la mejor manera de ser líderes y de impulsar la transformación hacia la agilidad es hacerlo nosotros internamente, ¿no? Entonces, reclutamiento, selección, limitar la burocracia al mínimo, que es, entre otras cosas, uno de los grandes objetivos en agilizar, la parte de capacitación y formación, selección sale muchas veces, la comunicación, es verdad que a veces la comunicación no va tan rápida, fluida y eso limita a veces la transparencia en las organizaciones, el plan de desarrollo directivo, habláis talento y desarrollo, habláis de automatización de procesos, entiendo de procesos propios de la parte de recursos humanos, recruiting interno o movilidad, ¿verdad? Eficientar procesos, cultura o el cambio cultural, reclasificación de personal. Vale, o sea, es verdad que como os decía Óscar, gran parte de estos procesos vistos como flujos de trabajo o como productos que tenéis que generar, se pueden gestionar con marcos Agile y todos son perfectos candidatos a ser transformados, agilizados y que podéis empezar también desde aquí si no lo habéis hecho ya, ¿no? Es un buen punto de partida, un buen ejemplo. Muy bien. Y para terminar en esta parte de la intervención, nos vamos a atrever a hacer un pequeño assessment, a ver qué tal sale. Os explico cómo funciona. Dentro del Menti os van a aparecer 4 preguntas que ahora os voy a explicar. No hay prisa, os explico cómo funciona. Cada una de estas preguntas se puede responder con el slider, con el marcador, con una valoración de 0 a 5. Siendo 0 lo más bajo, que es una situación muy inmadura, y siendo el 5 lo más alto, ¿no? la excelencia, lo más maduro. Nos gustaría saber en ese entorno de confianza, anonimato y de sinceridad, ¿no? Y vosotros desde vuestra propia organización, ¿cómo os veis en esto que hemos aprendido con Óscar, que es la agilidad y cómo funciona y la cultura? ¿Cómo veis la madurez en vuestra organización de 0 a 5? Primera pregunta. La segunda es, ¿cómo consideras que está tu área de tecnología y operaciones en cuanto a madurez en Agile en la organización? Porque sí que nos parece que puede ser
una buena vara de medir, ¿no? Por comparación, porque como hemos dicho que suelen empezar y llevan años haciendo Scrum y prácticas ágiles, puede ser esa vara de medir. La tercera sería, oye, pues ¿cómo te consideras tú, tu área de recursos humanos en la organización? Que no tiene por qué ser lo mismo que a nivel global, ni por supuesto igual que los compañeros de TI. Y por último, como cuarta pregunta, oye, ya que estamos haciendo un assessment casi 360, ¿cómo os veis vosotros a nivel individual? ¿Cómo veis vuestra madurez, ¿no? en vuestro rol y como personas, en esa cultura de Agile, ese trabajo, ese estilo, esa forma de actuar, desde 0 a 5, siendo 0 lo más bajo y maduro y 5 lo más alto? Entonces, lo que vais viendo en la pantalla son las medias, ¿vale? Y tenemos 43 respuestas. Tenemos tiempo por si alguno se anima y quiere participar en el assessment, en el mini assessment, en la encuesta. Pero fijaos, en las organizaciones que participáis, bajo o muy bajo, más o menos está un poquito menos de la mitad. En un nivel de excelencia, 2 organizaciones, y en un medio alto 15, una media de un 2,5. ¿En cómo consideras a tu área de TI? Bueno, por encima de la media lo veis mayoritariamente con un 2,8 sobre 5 y algún excelente, ¿no? De 3 excelentes habéis calificado algunos. Recursos humanos sale un poquito por debajo de TI y un puntito por debajo del global de la organización. Con 11 y 14 en la respuesta de un 1 o un 2, perdón, y con un 10 y un 7, que sería el 3 y el 4, ¿no? Y en excelencia, 3 personas han respondido. Y nosotros mismos nos vemos en un 3,1 de media, o sea, estamos por encima de la media. Oye, esto es un tema bastante interesante, porque a mí me da a interpretar que las personas que estamos participando en este foro os veis con un nivel de madurez en agilidad aceptable, bueno, que la organización puede estar en un nivel medio. Quizás los de TI nos han adelantado un poquito, pero nosotros en recursos humanos estamos en un nivel medio. Es un tema interesante. Perdonad que voy a beber un poquito de agua. Pues muchas gracias por las respuestas y por la sinceridad. Lo compartiremos porque os digo que es un benchmarking muy bueno en tiempo real y anónimo, y nos da una idea de esto de lo que estamos hablando hoy, de que tenemos espacio de mejora en la transformación de las organizaciones a través de recursos humanos. Bueno, pues después de esta pequeña participación, es el momento de ir a la segunda parte con una presentación acerca de cómo hacer esto de la transformación, cómo hacer la gestión del cambio ágil y en positivo, que va a ir a cargo de Amanda Palazón. Mi amiga Amanda Palazón es una profesional experta en gestión del cambio, fundó el Instituto IMM allá por 2012. Desde entonces han formado y certificado a centenas de personas en el marco metodológico HCMBOK del Instituto de Gestión Humana del Cambio. Es la creadora e impulsora del Congreso Internacional de Gestión del Cambio y además conoce esto de los recursos humanos perfectamente. Es una persona que ha estado 15 años en el sector, ha dirigido montones de proyectos de outsourcing, y pocas personas conozco que tengan tanta determinación y valentía y foco para conseguir que los cambios sucedan. Entonces, Amanda, si quieres, compartes pantalla y empiezas cuando quieras. Muchísimas gracias, Alfredo. Ya son 8 años los que llevamos hablando de todos estos temas, ¿verdad? Y bueno, pues efectivamente, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros en este espacio de recursos humanos RH Agile.
Y bueno, pues como decía Alfredo, yo llevo más de, 15 años en lo que es la parte más tecnológica, pero más de 30 años en recursos humanos. Y cuando salí del mundo del outsourcing para fundar el Instituto de Gestión del Cambio, fue cuando me encontré con la gestión del cambio y vi la necesidad que había, que recursos humanos teníamos que estar ahí. Con el tiempo, no solamente es que estemos ahí, sino que yo le llamo a esta etapa la etapa del renacimiento 3.0. Es decir, la persona es el centro, la persona es lo que realmente es importante y me da igual el mundo de la experiencia de empleado, cliente, proveedor, al final son las personas las que marcan la diferencia y por tanto, ¿quiénes son los expertos en personas en las organizaciones? Pues nosotros, los que estamos hoy aquí. Dentro de todo ese contexto, pues nos encontramos en este momento donde la cultura ágil es fundamental y por eso nosotros no podemos quedarnos fuera. Siempre recuerdo a mi director de desarrollo que me decía, madre mía, ¿quién te ha visto y quién te ve? Porque claro, en aquel momento esa distancia que hay entre recursos humanos y tecnología ya no la puede haber. La realidad es eso, que es importante que nosotros tengamos en nuestro ADN esa cultura y que la vivamos en primera persona para poder trasladarla y para poder formar parte de cómo implementar toda la cultura de recursos humanos, porque la teoría es una cosa y la práctica es otra. De ahí, una de las cosas por las que soy fan de esta cultura y donde creo que realmente podemos implementarla es porque existe un manifiesto, que como bien ha explicado Óscar, y ese manifiesto que es una filosofía. Por eso es importante que salga del ámbito de la tecnología y se incorpore en el ámbito de negocio. Y nosotros somos los que sabemos hacer este cambio y este tránsito. La primera idea que me gustaría que comentásemos, el mundo ha cambiado y si el mundo cambia, nosotros también tenemos que cambiar. No podemos seguir en el mismo formato que teníamos en un mundo anterior, no podemos seguir agarrados a las viejas fórmulas, tenemos que adaptarnos y no solo adaptarnos, sino que somos los impulsores, somos los que sabemos de estrategia de personas. Y como bien decía antes Alfredo, en casa de herrero, cuchillo de palo. Pues no puede ser. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones lo que nos va a ocurrir es que nos encontramos en esto. A mí me ha pasado, de repente estamos implementando y claro, llama a alguien de tecnología y dice, oye, necesito un Agile Coach. Y entonces me llaman y me dicen, pero ¿y eso qué hace exactamente? Pero no es lo mismo que el Scrum, pero ¿qué es lo que hace cada uno? Pero si yo no tengo descripción de puesto de trabajo de eso, que lo contratamos de fuera, o te llaman y te dicen, oye, que queremos hacer un nuevo modelo de evaluación del desempeño y como va a entrar SuccessFactors y queremos ver toda la parte tecnológica, vente con nosotros porque te necesitamos para una historia de usuario. Y dices, perdona, ¿una historia de qué? ¿Y yo qué tengo que hacer? Y yo lo único que sé es que paso POSIT todo el rato, de un lado para otro, eso sí, un montón de POSIT. Y de repente te dicen, oye, ¿y esta semana cuál es el incremento? Y dices, pues mira, bien, vamos incrementando todas las cosas y en la carga de trabajo incluso. Entonces llega un momento que nos encontramos en todo esto, nos piden cursos de Product Owner, ¿a quién incorporamos en esa formación? ¿Va a ir todo el mundo a Product Owner? ¿Todo el mundo va a ser Product Owner? Todas esas cuestiones están en nuestro día a día ya. No puede ser que nosotros, que somos los que vamos a hacer los planes de formación, lo ha explicado muy bien Óscar, somos los que vamos a hacer la estrategia de cambio de la empresa, somos los que vamos a participar en hacer todos esos planes, no sepamos de vocabulario, no sepamos qué significa, no sepamos qué impacto tiene, no sepamos la realidad que tenemos enfrente, porque entonces el problema es que no podemos tomar decisiones. Y el problema también es que nuestra credibilidad como recursos humanos cae, y seguro que les ha pasado y lo han escuchado, ya veo por el benchmarking, ustedes lo han escuchado más que le ha pasado, que de repente dicen, la gente de otros sectores, pues es que no puedo contar con recursos humanos, es que está en otro momento, es que está absolutamente alejado de nosotros. Entonces, ¿cómo le voy a pedir yo esto? ¿Y qué hacen? Usar el plan B. Porque digan lo que digan, existe siempre el plan B y todos sabemos cómo ir sacando de lo que necesitamos de un lado o de otro. Por tanto, no dejan a los recursos humanos apartados. Y aquí sí que les necesito en el chat, que somos ya 85 personas, 90 personas, por favor, que me vayan contando sus experiencias, que me pongan a interactuar, que aunque somos muchos, podemos interactuar, que este formato lo permite. Otra cosa que es muy importante es que nosotros tenemos que estar cerca de, como hablábamos, de nuestras personas. Me gustaría que contaran las veces que estos niños se suben a los toboganes. Me lo pueden poner en el chat, el número de veces que se suben.
No tiene sonido, así que no se preocupen. Muy bien, ya veo un 0 por ahí. Bueno, pues estos niños son nuestras personas de nuestras empresas, van buscando alternativas, hemos creado un plan magnífico, hemos diseñado un parque precioso, el tobogán tiene muy buena pinta, ¿y dónde están nuestras personas? Pues fuera de esos toboganes. Eso no puede ocurrir, ya no puede ocurrir porque ya estamos generando, estamos en un momento donde, si se dan cuenta, de lo que más estamos hablando ahora es de cultura. Tenemos que transformar y tenemos que generar cultura. Y eso, si no lo lideramos nosotros, no va a seguir hacia adelante. Y el problema y la consecuencia es que entonces no seremos una empresa competitiva, nos quedaremos atrás. El segundo tema y la segunda idea es que el desafío son las personas. ¿Y cuántas veces pasa esto en la parte de gestión del cambio? Todo el mundo, ¿queremos cultura ágil? Sí. ¿Quién quiere apuntarse? Las manos cambian. ¿Por qué? Porque no es tan fácil, vamos a romper paradigmas. O sea, la gestión del cambio y la gestión del cambio hacia una cultura agile en discursos y en la forma de hablar es muy snob, pero cuando nos ponemos realmente y empezamos a hablar de romper paradigmas y decimos, señores, que las tareas las vamos a poner en aplicaciones y no las podemos poner todos, que en un planner, que lo tienen seguramente todos, no es que yo como jefe les ponga las tareas a ustedes, no, ustedes me las pueden poner a mí como jefe porque somos equipo, porque eso del equipo circular va de eso, yo no les mando, yo coordino tareas, pero yo no digo lo que tienen que hacer, cada persona es responsable. Ponemos nuestro talento a disposición del equipo y a partir de ahí empezamos a generar una nueva forma de trabajar que ya no es tan fácil porque tenemos que empezar a hablar de qué formas queremos de trabajar, qué manera queremos liderar y tenemos que definir, porque nuevas formas de trabajo es demasiado amplio, tenemos que llevarlo a nuestra organización y es ahí cuando una vez más intervenimos. Y es que cambiar hábitos una vez más, queda muy bien, pero no es tan fácil, y menos a nuestra edad, que eso no lo voy a preguntar en el chat, qué edad tenemos, pero cuando estás en la dirección de recursos humanos, pues tenemos una edad. Y cambiar no es fácil, hay que incrementar nuevos hábitos. A ver si alguno se ve identificado con este vídeo. Por más que lo veo, pues al final es que cambiar es tremendamente difícil realmente. O sea, estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera y ahí estamos en el fight, que es el mundo de la queja, de no estoy de acuerdo, pero has visto cómo somos, bla, 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 bla. O el mundo de Frozen, que es que me quedo congelado y entonces no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer, no sé cómo actuar, ya no sé si puedo hablar, si no puedo hablar. Entonces, ¿qué hacemos? Paralizar, que es uno de los grandes problemas cuando hablamos de vamos a montar cultura ágil, vamos a poner unas nuevas formas de trabajar. No nos estamos dando cuenta que lo que estamos haciendo es llevando a la gente a lo que llamamos el valle del desespero. Les estamos llevando a su incompetencia, porque no sabemos qué es lo que... Paco García dice, no soy profesional de los recursos humanos. ¿Cómo casa el talento senior en la estrategia agile de recursos humanos? Óscar, ¿tienes alguna respuesta para esto, Alfredo? Sí, el talento no tiene edad. El talento no tiene edad. De hecho, tenemos que aprender a entender que... Hola, perdona, Óscar. ¿Se Nada, me oye nada. ahora? Se te oye, Amanda. Estás respondiendo una pregunta a Óscar. Un momento, así Genial. la presentación. Sí, no, nada, simplemente es eso, era lo que decía. El talento no tiene edad y desde luego, desde recursos humanos, tenemos que entender, bueno, el tema de que haya discriminación o no, yo cada vez lo veo menos, porque tenemos que entender que nuestros profesionales, ya con una experiencia a sus espaldas, tienen la misma capacidad de adaptación que otros que vengan, digamos, más nativos digitales. La adaptación, por un lado, la experiencia juega una base importante y por el otro lado, por supuesto, aquellos que vienen con todas las capacidades digitales que parecen una navaja suiza, por otro lado, pues también. Tenemos que entender que las personas que tienen una edad son personas igualmente o más válidas precisamente por toda la experiencia que atesoran. Y, por supuesto, más que ser una cuestión de edades, el tema de la agilidad es una cuestión más mental. Puedes tener 50 años y no tener capacidad de cambio y tener 60 y estar absolutamente preparado para el cambio, o tener 30 y no estarlo. O sea que no pongamos la baza de la edad y todo lo contrario. O sea, la edad es experiencia.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Óscar. Muchísimas gracias por la pregunta, Paco. Y Amanda, ¿ya estás preparada ya tienes preparada la presentación? Sí, a ver si la puedo compartir. ¿Ya la ven? Sí, perfecto. Muy bien, pues como les decía, y a lo mejor también responde al tema de la edad, dicen que tenemos esto, lo que les decía, es una huella en nuestro ADN que viene precisamente de cuando éramos nómadas. El ser humano lo que tenía realmente como miedo era en el momento en el que tenía que cambiar de lugar, pensaba, y podré darle la comida a mi familia, podré protegerla de la climatología que me voy a encontrar. Entonces, el modo supervivencia es el que se nos pone rápidamente y es el verdadero problema y el verdadero miedo que tenemos, que es la incertidumbre. La incertidumbre que se genera desde el momento que tengo que partir del lugar en el que estoy al que tengo que llegar. No sé si se me oye bien, ¿se oye eco o algo? ¿Sí? Ahora se te oye mejor. Vale, con lo cual es la importancia que tiene que entendamos. Se oye con eco, ¿no? Porque lo oigo. Ya está, Amanda, había un micrófono ahí que acoplaba. Vale, es la importancia que tiene que entendamos que efectivamente eso es algo que llevamos dentro y con el tema de la edad se está estudiando que es probable que esa huella disminuya ya a partir de lo que son los millennials. Cuidado que los millennials tienen ya 40 años, vamos a empezar a hablar de los centennials porque quiero decir, se les ha acabado el duro ya. Ahora hay que pasar a una generación, pero que es verdad que parece ser que ese ADN va disminuyendo con respecto a el que nosotros teníamos. El gran problema que nosotros tenemos es la incertidumbre, es lo que nos genera miedo y el miedo es lo que nos genera parálisis. Por tanto, una de las cosas que tiene que hacer recursos humanos para poder liderar un cambio y desde luego una nueva cultura como es la cultura ágil es construir certezas, que esas certezas las podemos construir. Hay certezas, podemos hacer un plan donde se pueden hacer unas nuevas formas de trabajar, se puede trabajar en un plan de formación y sobre todo se puede empezar nosotros como departamento a trabajar, porque al final la experiencia es fundamental. Si se dan cuenta, cuando nosotros vamos a las organizaciones, lo que buscamos es y lo que buscan también de nosotros es la experiencia para aprovechar y no volver a caer en los errores que ya tenemos, sino aprovechar que como yo he tenido esa experiencia, sé lo que ocurre. Fíjense que estamos en el 70% de fracaso en las iniciativas de cambio y no cambia. Seguimos en el 70% de fracaso. Y aunque hay muchos factores, como por ejemplo el patrocinio, que es muy importante, y antes vi que cuando las encuestas que hacía Alfredo alguien ponía la dirección general, fundamental trabajar con el patrocinador, pero una vez que trabajamos con los patrocinadores, lo siguiente es, fíjense, el 55% de los proyectos fracasan por comunicación. Tenemos que aprender a comunicar y explicar. Y entre otras cosas, este glosario de nuevas formas de trabajar. Hay que definir y explicar. Otro de los temas es que el 75% son razones culturales y esto otra vez está recursos humanos. Nosotros somos los que conocemos la cultura de la que partimos, la madurez, cómo estamos para poder afrontar este nuevo cambio hacia la cultura ágil. Porque la cultura ágil y la filosofía ágil, que es lo que sí podemos implementar en nuestras organizaciones, la tenemos que manejar y la tenemos que experimentar y la tenemos que trabajar involucrando a las personas de la organización, porque tampoco consiste en clonar lo que se hace en otros sitios. Consiste en generar la cultura que a mí me vale. No puede ser igual el sector industrial que el de consultoría, que la banca, que un sector tecnológico. No puede ser igual. Dice Marta que es muy importante y son complicados cuando hay presencia sindical. No lo duden, de hecho es uno de los grandes stakeholders que tenemos que manejar y de hecho, fíjate, en esta última etapa nosotros hemos incorporado un especialista en sindicatos. O sea, fíjate si te doy la razón, así es, porque realmente hay que sentarse y hablar y hay que explicarlo, porque ellos tienen una cultura muy tradicional y tenemos que ver cómo lo hacemos. De ahí también que cuando nosotros dominamos el tema de Agile, cuando sabemos de lo que hablamos, podemos fasearlo. A lo mejor no podemos irnos a un punto muy avanzado, a lo mejor tenemos que hacer fases. Y esas son las negociaciones que tenemos que ir haciendo con estos sindicatos y con la dirección y con todos los stakeholders que van a estar impactados. Dice Cristina que en mi país piden jóvenes con mucha experiencia, las ofertas laborales son para menores de 35, efectivamente, pero es un error. Ojo, los menores de 35 tienen muchas cosas buenas, pero de allá no saben nada, ¿eh?
O sea, es decir, esto es una cultura nueva. Cada generación trae cosas positivas. La convivencia de todas es lo que es francamente positivo, porque unos aportan sabiduría, otros aportan entusiasmo, otros aportan... Pero de Agile no saben, porque es una cosa nueva. Agile viene del mundo del software y nosotros no somos software, por tanto, no todo lo que ellos hacen lo podemos implementar. De ahí que ahora hablaremos precisamente de que nosotros tenemos que crear cultura. Y de ahí me gusta mucho no hablar de Agile, sino hablar de Business Agility, que es realmente lo que es la cultura Agile. ¿Y cuáles son las diferencias? Pues las vamos a ver. Te comentaba Amanda una pregunta, lo digo porque si no se queda ahí un poco atrás, Sergio, que decía que cómo hacer entender a la Dirección de Recursos Humanos que el departamento se puede gestionar con algún marco ágil, ya que muchas veces solo se comenta que es para TI, ¿no? ¿Cómo hacer convencer? Primero, una de las cosas que tenemos que tener cuidado es cómo trasladamos la información. Y como siempre estamos hablando de que estamos hablando de no hay jerarquía, somos circulares, todo fluye y ya de entrada te has puesto en contra de toda la dirección, porque eso de no hay jerarquía, cuidado con eso. Esa frase es importante y no es real. En Agile también hay jerarquía. Lo que ocurre es cómo nos relacionamos, el modo de relación y cómo lo vamos a implementar. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos con la dirección y explicarle bien el plan. Para que ocurra eso, tenemos que dominar este asunto. No podemos hablar de lo que nos han contado o de lo que está de moda, sino lo tenemos que hablar desde nuestra compañía. ¿Cómo lo vamos a hacer? No es lo mismo, como les decía antes, que no podemos implementar ni a la vez un sector industrial que un sector tecnológico, porque efectivamente esto viene de tecnología. Y la tecnología, nos guste o no, es el impulsor de toda la situación que tenemos ahora. También es verdad que si hasta la pirámide de Maslow ha cambiado, nosotros que somos de recursos humanos, no tengo que contar que es la pirámide de Maslow, han visto la nueva. Debajo de la parte de higiénica, que era la que nosotros manejaba, ahora han puesto wifi y batería. Porque imagínense ustedes una pandemia sin wifi y sin batería. Pues impensable. Es decir, que la realidad es que todo esto lo ha impulsado la tecnología. Ahora bien, ahora estamos nosotros para traducir lo que tecnología impulsa a lo que es negocio. Fíjense, los 3 pilares básicos que tenemos: creación de valor, artefactos, modelo de relación. Donde hay cabecitas y personitas es donde intervenimos nosotros. Fíjense la importancia que tiene que nosotros, cuando hablamos con el director general, le dijimos, señores, estamos hablando de cultura y estamos hablando de filosofía. No estamos hablando de un Kanban que tenemos que usar de esta manera concreta, que también la vamos a usar porque hay herramientas que nos van a venir muy bien y de verdad, francamente, son muy buenas herramientas. Ahora bien, las voy a incorporar a la realidad que yo tengo en la parte no tecnológica. Por ejemplo, yo he visto Kanban y yo cuando ya me puse a estudiar y me certifiqué como Scrum Master hace 7 años, pues el Kanban tenía validación, producción, no sé qué cosas que yo no la voy a usar en mi vida porque yo no hago producción de nada. Es decir, todo ese lenguaje, y eso lo voy a adaptar a mi realidad. Ahora, en mi organización hablamos de sprint. Los planteamientos y los planes estratégicos de gestión del cambio, cuando los queremos llevar y los queremos poner en marcha, hablamos que tenemos sprint de 5 semanas, que se van a entregar pues una serie de que no son entregables, que vamos a hablar de incrementos, en fin, vamos a hablar de esas retros que tenemos cada 5 semanas e incorporamos todo esas grandes herramientas que tienen, las vamos a incorporar en nuestra realidad, ¿de acuerdo? Voy a ir así rápido solo para que vean, porque al final esto, como está grabado, lo van a poder ver con calma, pero fíjense, ¿qué es lo que es Agile? Agile se concentra en equipos de tecnología. Nosotros vamos a hablar de diseños organizacionales. Agile hablan de Scrum, de Kanban y además menudos Scrum, que son, vamos, de lo más estricto. Y por eso se crean cosas como Scrumban, que al final, pues ya sabe lo que es, la mezcla del Scrum y del Kanban, es decir, lo adapto a mi necesidad y me salto esa rigidez. El Agile, productos coste fijo, variables. Nosotros vamos a hablar de crear valor, porque además ya evoluciona nuestro contexto. Ya nosotros no somos recursos humanos, ya somos partners de negocio. Hemos dado un avance. Se introduce una forma de pensar. Nosotros hablamos de creencias organizacionales, nosotros hablamos de cultura, nosotros hablamos de ese iceberg, de la parte de abajo, de hábitos, de cultura, que es lo que vamos a transformar.
ponen foco en cómo hacer el trabajo y nosotros decimos, cuidado, vamos a hablar de conducta, de nuevos comportamientos que queremos en la organización. Se establecen en Agile las bases para formar equipos de software de excelencia y nosotros decimos, nosotros vamos a establecer las bases para tener una compañía competitiva. ¿Se dan cuenta? Ese es el cambio por lo que nosotros tenemos que estar aquí, porque nosotros hacemos Business Agility, que es la tercera ola de Agile, que es cuando hablamos de cultura, es cuando hablamos de incorporar todo eso que existe, esas herramientas que son fantásticas, pero ahora las voy a llevar a mi contexto de negocio. Y para eso, lo primero que tengo que hacer es trazar mi ruta. Y mi mapa es, primero, aprender, porque es imposible hablar de todo esto sin saber. Nos toca a los recursos humanos, como a todo el mundo, de hecho, nosotros estamos haciendo programas de reciclaje, nos toca reciclarnos. Ya una persona que trabaja con personas y que trabaja en el departamento de recursos humanos no puede ser un analfabeto ni de Agile ni de tecnología. Cuando nos hablan de Machine Learning, de Deep Learning y todas estas cosas que ocurren, y robot, inteligencia artificial, tenemos que saber qué es. Pues cuando hablamos de sprints y hablamos de historias de usuario y hablamos de todo esto, también tenemos que saber qué es. Nosotros no podemos estar como estaban los niños en el parque, los toboganes por un lado y los niños por el otro. Nosotros tenemos que estar dentro de este contexto. Por tanto, lo primero, aprender. Nos ha tocado. Y eso sí que es una cosa que nosotros, la generación ya más de, no millennials ni centennials, tenemos que aprender a aprender. Y eso sí que nos toca, no desaprender. Estoy totalmente en contra, lo siento, me declaro en contra de esa frase. Porque si hay algo que aportamos es la sabiduría, no desaprendamos nada. Vamos a aprender a seguir aprendiendo. Lo segundo, experimentar. No nos pongamos a hacer grandes proyectos, vamos a implantar todo esto en mi departamento de recursos humanos y entonces yo voy a saber lo que me vale, lo que no me vale, que me ha dado resultado. O sea, no saben la de veces que yo he podido cambiar el Kanban. O sea, millones, pues ahora no me encaja, ahora sí, ahora tengo un jaleo de tarjetas que no me aclaro. Todo eso me ha pasado. Ahora ya tengo un proceso donde sé perfectamente cómo manejarlo para que estemos todos alineados, para no tener que estar llamándonos y diciendo, oye, ¿tú cómo vas? Sino que me voy a un Kanban y veo cómo vamos, donde, en fin, puedo trabajar en ese equipo, donde estamos colaborando y donde una persona en un momento puede coger una tarjeta y ayudar a su compañero. Eso es el modo de trabajo, donde la gente me pone a mí las tareas y yo se las pongo sin ningún problema y sin que tenga que ver la jerarquía, ¿de acuerdo? Y hasta conformar esa cultura ágil. Pero lo primero, superar todos esos obstáculos y tener esa experiencia. ¿Qué les proponemos nosotros? Pues es verdad que estamos muy acostumbrados a ser autodidactas, pero la verdad se sufre mucho. Entonces, muchísimo mejor que el que ya lo ha sufrido te lo cuente. Tú tendrás otros problemas, pero por lo menos los que ya conocemos todos, pues no tener que volver a sufrirlos, porque la realidad, ¿sabes cuál es? Que se pierde mucho tiempo. Y ese es uno de los grandes temas que no podemos perder, el tiempo. Con lo cual, eso es lo que vamos a hablar en esa certificación. Vamos a hablar de cómo hacerlo, vamos a hablar de qué tenemos que saber, vamos a conocer todos los conceptos y además qué experiencias tenemos y del cómo lo vamos a hacer o qué experiencia tenemos en otros sectores, que es donde aportaremos valor. Porque decía este Agile Coach, Johnny Ordóñez, decía, de la misma forma que la música proviene y no del instrumento, pues la adaptabilidad empresarial proviene de las personas y no del marco de trabajo. De ahí la importancia en que nosotros estemos ahí, porque nosotros somos los que sabemos de personas. Y por mi parte, dejarlo aquí, pedir disculpas por los problemas tecnológicos, y mira que me gusta la tecnología, pero siempre me hace alguna. Pero bueno, ya saben que el rosa es el cariño, así que con el tiempo la quiero más, porque sin duda nos facilita la vida. Ahora bien, nosotros tenemos que utilizar la tecnología a nuestro favor para que nos facilite la vida, no la tecnología a nosotros, y lo mismo ocurre en Agile. Vamos a ver, vamos a aprender, vamos a saber, bueno, qué nos aporta Agile en nuestra organización, cómo podemos disminuir esa burocracia, cómo podemos acortar esos procesos, qué valor le podemos dar al cliente. La palabra valor, fundamental, palabras clave, valor, todo lo que no genere valor, no lo hagas, directamente no lo hagas, no genera valor. El cliente, realmente esto le impacta al cliente, pues si no le impacta, no lo haga, no aporta valor. Y a partir de ahí, fíjense la parte de gestión del tiempo, cómo la podemos también abordar de esta manera, y la parte de experimentar. Se acabaron los planes, ya han visto el chiste ese de los memes de tener planes, era muy del 2019,
se acabaron los planes. Tenemos que aprender a improvisar, tenemos que aprender a experimentar, escuchar, y cuando estamos experimentando, ver si funciona, perseveramos. Si no funciona, abandonamos. Sin sensación de culpa ni fracaso, sencillamente abandonamos. Y si está ahí, pivotamos, mejoramos, volvemos a construir y volvemos a poner en marcha. Así hasta que entre todos somos capaces de construir nuestra cultura ágil. Y bueno, por mi parte, si tienen dudas, comentarios, pues encantadísimos, porque para eso estamos hoy aquí. Pues muchas gracias, Amanda, por la presentación y por esta segunda parte de cómo hacer la gestión del cambio ágil y en positivo. Y ya para acabar, volvemos a la parte de foro de interacción, porque creo que a nosotros nos enriquece mucho y nos parece muy interesante ver la opinión de todo el mundo. Les propongo volver otra vez al Menti, a la aplicación que teníamos antes. Os recuerdo, si habéis perdido, que simplemente es meter menti.com en el navegador del móvil, menti.com, y como pone ahí arriba, el código para entrar en la sesión es 6272815. Aquí, después de la intervención de Amanda, queremos hacer dos cosas. Primero, tomar un poco el pulso a cómo estamos respecto al proceso de transformación cultural hacia agilidad. Y la primera pregunta es si creéis que Recursos Humanos debe o no asumir el papel de líder. La segunda pregunta que os queremos hacer es si estáis cómodos liderando esa transformación cultural Agile, o en caso de asumir ese papel de líder, si estaríais cómodos, ¿no? Si os incomodaría o incomodaría. Y tercero, si pensáis que RH, Recursos Humanos, en vuestra organización, o también en general si queréis, está suficientemente empoderado para poder hacerlo. Porque una cosa es querer, otra cosa es que me apetezca y otra cosa es poder, ¿no? Y tener los recursos y el empoderamiento para poder hacerlo. Igual que en el caso de antes, pueden valorar de 0, que es nada de acuerdo, que es lo mínimo, hasta un 5, que es muy de acuerdo. Veo 29 respuestas, espero un par de segunditos más para ver cómo nos quedan las medias. Y oye, son datos que a mí con 30 respuestas ya me resultan interesantes. Con un 4,1 de media, la mayor parte de vosotros, es más, 15 personas con el máximo de acuerdo con la pregunta, ¿creéis que Recursos Humanos tiene que asumir el papel de líder? Estamos totalmente de acuerdo y el foro va de esto. Y ahí con los que habéis votado en este sentido, estamos muy de acuerdo. Y veo que el sentir general es ese. ¿Os sentís cómodos liderando la transformación? Buenas noticias. Hay un 3,8 de media sobre 5, la mayor parte con 9, 11 y 9 preguntas de las 32 que tenemos, respuestas, perdón, de las 32 que tenemos, están por encima de la media. Y es curioso que la que sale más bajita en media es vuestra percepción de estar empoderados para hacerlo, Amanda, ¿no? Es curioso. Hay mucha gente que piensa que nada o muy poquito. Desde Recursos Humanos no se sienten tan empoderados como les gustaría, ¿no? O por lo menos es lo que parece indicar el dato. Bueno, es verdad que hay que reconocer que tampoco hasta ahora hemos tenido muchas herramientas. O sea, yo cuando me he enfrentado a esta situación es ahora cuando ya tenemos esa traducción hecha a través de estas certificaciones. En nuestro caso, además, Echenbook to Agile también nos ayuda y es la suma de las dos la que realmente nos ha dado las herramientas. Hemos estado un poco, bueno, pues en esa situación de no saber exactamente, con lo cual ahora es un buen momento. También ahora creo que estamos más preparados para afrontar la cultura que a lo mejor hace unos años, ¿no? No sé qué opinan ustedes, Óscar y Alfredo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que además el departamento de personas o de people o recursos humanos
está ganando, lo que decíamos antes, mucho protagonismo. Ha pasado de ser un departamento muy orientado a la tarea y a un trabajo más administrativo, a coger mucha fuerza y que la empresa entienda que realmente el cambio cultural viene de las personas y esas personas o ese enfoque se encuentra en recursos humanos. De hecho, mira, yo soy de esas personas que venía de recursos humanos puro y duro, o sea, soy de esas personas que ha puesto incidencias que luego les he pedido por favor a que no las cuenten por ahí porque era típica usuaria. Y yo sé que a Alfredo, algunas le he contado, no todas Alfredo, pero se ríe un poco a veces de... Y claro, es verdad que veníamos de otro mundo, ni siquiera hablábamos de proyectos en recursos humanos. Yo cuando empecé todo este ámbito es que ni siquiera conocíamos proyectos y hacemos un montón de proyectos. Entonces, es el momento en el que recursos humanos se actualiza y puede de alguna forma estar preparado para afrontar esta situación. Y además se suma a que haya ahora una necesidad de recursos humanos. Estamos en la era de las personas y entonces aquí es donde pues además empiezan a demandar nuestra presencia porque hasta hace unos años ni siquiera estábamos en los consejos de dirección y eso era una realidad en términos generales. Ahora, pues claro, efectivamente somos importantes y sabemos de personas, sabemos de estrategias, de competencias, de habilidades, bueno, de planes de acción, todo esto. Y bueno, nos toca también a nosotros hacer el esfuerzo de incorporarnos a esta nueva forma de hacer. Bueno, oye, muchas gracias Amanda y Óscar. Para ser lo más respetuosos con el tiempo, creo que vamos a cerrar y dar paso al turno de preguntas. Yo simplemente para concluir y a modo de resumen, sí que me gustaría, retomando una de las últimas diapositivas que ha enseñado Amanda, es responder la pregunta ¿y por dónde empiezo? ¿No? Y si quiero dar un paso adelante, pues ahí coincidimos. Formémonos, aprender y descubrir. Y eso es lo primero. Y ser autodidactas, como os decía Amanda, pues está bien, pero hay mecanismos para poder aprender y descubrir. De hecho, os invitaremos a participar en una formación en abierto de una certificación de Agile RH, para que nos pueda servir como punto de comienzo. Muy interesante y con un discurso desde recursos humanos y para recursos humanos. Segundo, medir, porque si no, no sabemos si estamos avanzando. Que sepáis que también hay maneras de medir, de sacar esos KPIs que Óscar decía y esos objetivos y cómo puedo monitorizar que se está produciendo el cambio y la transformación en la organización. Y lo tercero, que ya creo que esta es la tercera vez que lo podemos decir en el webinar, en la sesión, transformemos cosas en nuestro área. Habéis dado muchísimos ejemplos en el Menti de cosas que se pueden agilizar y que nadie nos pueda decir dentro de la organización que no somos el ejemplo a seguir y que eso de en casa del herrero, cuchillo de palo, por favor que no se cumpla, ¿no? Entonces, creemos que estando formados, midiendo lo que estamos haciendo y siendo el ejemplo para los demás, y poco a poco, experimentando, probando y lanzando cosas y tangibles como las que habéis visto a lo largo de las sesiones, vamos a conseguir un efecto muy, muy significativo en la transformación de la organización. Y ahora sí, es un momento muy bueno para que en abierto hagáis preguntas de lo que queráis sobre Agile, sobre gestión del cambio, sobre la transformación de recursos humanos. Podéis utilizar el chat y aquí a Amanda, Óscar, yo, cualquier persona que quiera intervenir para responder o comentar, pues Carlos Pulido nos... Bueno, también pueden utilizar, Alfredo, el chat o hablar en... Exacto, o sea, lo que más cómodo claro. resulte. Carlos, ¿tienes alguna por ahí en...? En el chat no hay nada. Bueno, muchas gracias a todos. Nos dan las gracias, gente que se ha tenido que ir un poquito antes y nada, pues mil enhorabuenas tanto a Amanda como a Óscar por vuestras ponencias tan maravillosas. Muy bien, pues si no os animáis con alguna pregunta, lo que sí vamos a hacer, ¿verdad, Carlos, ahora? Exactamente. Ahora, en cuanto acabemos el foro, recibiréis en vuestro mail pues un
bueno, pues un mail sobre todo de daros las gracias por asistir. Y luego también os adjuntaremos la ficha de esta certificación RH Agile que han hablado Alfredo, Óscar y Amanda, para que le echéis un ojo. Es una convocatoria en abierto que va a haber en marzo. Y bueno, también para que tengáis nuestro contacto para, bueno, pues esa parte de medir, de transformar que queráis a lo mejor cerrar una reunión o hablar con nosotros, pues a vuestra disposición. Vale. Carlos, hay una pregunta de Alex. Ah, muy bien. Hola. Hola. Buenas tardes. Una pregunta, más que una pregunta es una reflexión. Si yo, por la experiencia que tengo en la implantación de Agile, yo creo que los primeros que tienen que trabajar en Agile son los miembros del comité de dirección. Sí. Lo que decíamos de trabajar desde el sponsor. Sí, pero sí, yo he jugado con eso, el patrocinio, el sponsor. Al final, sí, que se haga. No, hazlo tú. Claro, haz lo que yo hago, no lo que yo digo. No, sí, haz lo que... Pues, lo digo, te entiendo, porque esa estructura de el sponsor cuando se trabajaba con los Six Sigma y los Belt y todas estas cosas, siempre hay el sponsor. No. Desde mi punto de vista, o la experiencia es no. Director general, o si le queréis nombrar CEO o las denominaciones de las posiciones que haya, desde la cúpula de la dirección, como mínimo, ese equipo tiene que ser agile. Tiene que ser ágil. Esa es una reflexión. Y la otra es que no sé hasta qué punto, si nuestras organizaciones se construyen como silos, ¿qué sentido en la agilidad? Es decir, si tenemos compras, logística, producción, mantenimiento, si seguimos manteniendo estructuras con pilares como si fueran silos, no creo, sí que va a haber agilidad, pero creo que en los equipos pequeños, en los equipos de abajo, que estos por narices tienen que colaborar. Sin embargo, desde una visión no de middle management o de dirección intermedia, no, sino de arriba, creo que se fomenta la estructura funcional, es decir, los grandes pilares, eso no lo mueve nadie porque son reinos de taifas. No sé, hablo desde experiencia de organizaciones muy grandes. También es verdad que ha adaptado a organizaciones más pequeñas, pero en el fondo cualquier estructura, aunque solo sea de una fábrica, las 5 o 6 funciones van a su aire y si no los de arriba no trabajan de manera ágil, entiendo, porque entiendo la filosofía, pero más que filosofía es, no hable tanto de filosofía y comienza a trabajar ágil. Tú también, señor directivo. Yo, ¿cómo lo veis? Yo estoy de acuerdo con Alex. O sea, la cultura es una cosa que nosotros siempre decimos en proyectos de transformación. No es lo que pone en la página web o en el cuadro de valores que está colgado en la puerta. En la excepción, ¿no? No. La cultura organizacional es lo que se hace y se dice todos los días en la empresa y en la organización. Y es cuando pasas por la puerta lo que tú ves de la gente. Los seres humanos, al fin y al cabo, como mamíferos, hacemos lo que el superior, nos fijamos en él, lo que hace será lo que hay que hacer. Nos comportamos así de básico. Es así. El de arriba no lo hace, ¿por qué me lo van a pedir a mí? Entonces, eso es un hándicap, es verdad, totalmente de acuerdo. Pero, yo voy a romper una lanza por ellos y es porque tenemos que hacer el plan estratégico de gestión del cambio, es que no los incluimos de origen. Y otra cosa es que tenemos que explicarles qué significa esto, porque también es verdad que son los responsables de una cuenta de resultados. ¿Y qué ocurre? Que por eso otra vez somos nosotros importantes, porque cuando yo empecé todo el mundo de la gestión del cambio, curiosamente no estaban los recursos humanos. Los primeros gestores del cambio, los que entendían incluso el concepto, eran los de tecnología. Y tecnología es el que pone el presupuesto, y tecnología es el que tiene esa parte y bueno, al final esa realidad es ahora y no mucho cuando empieza el recurso humano a formarse como transformador, como líder transformador y como que tiene algo de presupuesto. ¿Qué ocurre? Que ahí por eso somos tan importantes, porque cuando nosotros hemos hecho estos temas en organizaciones, efectivamente empezamos por explicarles qué significa, hacia dónde queremos llegar, por qué y para qué es importante. Que cuando hablamos de que no va a haber jerarquías no significa que ellos ya no van a tener mando, se matiza. O sea, todos estos mensajes que a veces también quedan muy bien y los gurús y eso, se habla así de aquella manera, hay que llevarlo a la realidad y aterrizarlos un poco y hay que explicarlos. Y de ahí la importancia que nosotros estemos, porque somos nosotros los que lo sabemos hacer, los que podemos sentarnos con el director general y decir, mira, consiste en esto, va a tener estos datos, el camino lo vamos a trazar de esta manera.
Y esa conversación no la tenemos todavía. Cuando la hemos empezado a tener es cuando la gente dice, ah, vale, porque, bueno, vamos a empezar a trabajarlo, pero al igual que nos cuesta trabajo cambiar hábitos a cualquiera de nosotros, porque ya sabes la frase que dicen, ¿no? El 95% de las personas no quieren cambiar, porque el otro 5% es el que lo propone. Es decir, que aquí todo el mundo es resistente al cambio. Eso es lo que tenemos que empezar a trabajar con ellos. Y de hecho, cuando hacemos planes de gestión del cambio hacia cultura Agile, lo primero que proponemos es preparar a la dirección y trabajar con ellos para definir exactamente qué cultura Agile queremos. Pero lo lidera recursos humanos, que generalmente es un gestor del cambio. Es un gestor del cambio, pero que está en recursos humanos. Fíjate que ahora estamos haciendo el censo en el Instituto de Gestores del Cambio y prácticamente te diría que todavía la verdad es que es muy incipiente, no tenemos datos finales, pero te diría que prácticamente el 50% de los gestores o que hacen tareas de gestión del cambio están en tecnología. Yo quería también comentar una cosa, si me permitís, Alex. A ver, realmente el planteamiento que quiero hacer es el de, ¿tenemos realmente que involucrar siempre a la dirección en todo? A mí me parece que los directores tienen que poner un rumbo dentro de las compañías de, oye, ¿cuál es nuestro objetivo prioritario? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Y demás. Yo creo que si buscamos realmente el ser esa figura de empoderamiento dentro de las compañías, tenemos que ser capaces de hacer que ellos nos deleguen cosas. O sea, al final, ellos tienen que tener preocupaciones a otro nivel. Al final, el cómo trabaja la empresa y cómo trabaja la dirección tiene que ir alineado, por supuesto, pero ellos yo creo que deben de delegar eso. No deben de estar de decir, no, mira, vamos a trabajar nosotros en el comité de dirección como un equipo Scrum. Me parece que eso no tiene demasiado sentido. Yo lo que creo es que ellos tienen que tener el business agility que decíamos antes, o sea, tienen que tener el conocimiento, la nomenclatura y demás, pero no deben de estar tanto en el cómo lo deben de hacer. Ellos lo que tienen que hacer es empoderar. Y de hecho, comentabas un segundo punto que además se mezcla muy bien, y es el tema de las comunidades. Las empresas evidentemente nacen con muchos silos y a día de hoy, yo lo decía antes, vemos las compañías, las áreas y demás están muy siladas, ¿no?, las unas de las otras. A mí lo que me parece es que tienen que generarse de manera autóctona, por así decirlo, ámbitos de colaboración dentro de la compañía y entender que el que yo únicamente esté encerrado dentro de mi cajita no me beneficia ni a mí a nivel de desarrollo profesional ni a nivel de empleabilidad. Tengo que tener la capacidad de entender qué es lo que se hace más allá porque voy a estar más alineado con el negocio y voy a conseguir mejores resultados para mí personalmente y para la compañía. Entonces, evidentemente, un impulsor dentro de esto, y volviendo al tema de recursos humanos, que es un poco el que nos ocupa en el día de hoy, es que recursos humanos deben impulsar esa cultura. Pero de verdad no estoy tan de acuerdo con que la dirección de la compañía deba de trabajar de manera ágil. Creo que está bien que lo conozcan, pero los mandos intermedios en este caso, incluso por debajo, los profesionales deben de sentirse empoderados y eso sí es importante. Tenemos Mercedes, exactamente, que está con la mano levantada, virtual, eso sí, ¿eh? Sí, quería hacer un comentario. Yo creo que es muy importante el tema de involucrar a la dirección, pero también al final hay que tener en cuenta que ellos están mirando mucho por el negocio. Entonces, lo que quieren son resultados, lo que quieren son métricas de mejoras. Y mejoras cualitativas están muy bien, pero al final quieren números, quieren esa mejora cuantitativa. Y a veces es difícil cuando hablas de cambios a nivel cultural bajarlo a números. Entonces, yo creo que eso es también algo que es importante trabajar. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, es un poco lo que comentábamos. O sea, está bien que lo conozcan, está bien que lo hablen, que entiendan el lenguaje, pero tampoco necesitamos que estén tan desenfocados de lo que realmente tienen que estar, que es al final en la dirección que tiene que tomar la empresa, principalmente en la parte de negocio. Ahí estamos de acuerdo, Mercedes. Mira, nosotros una de las cosas que ya estamos haciendo, y ahí viene, cuando hemos hablado de gestión del cambio ágil en positivo, son como nuestro propósito casi, ¿sabes? Entonces, precisamente como los datos de esta forma de trabajar, cómo genera ese empoderamiento, cómo incrementa la confianza en el trabajo, cómo genera la calidad de vida, porque si conseguimos confiar en nuestros compañeros, es que no conseguimos también... tener que cortar. Sí.
Si conseguimos generar esa confianza, si conseguimos romper esos hilos que antes creo que era Alex el que lo comentaba, es decir, si trabajamos sobre eso, vamos a generar también calidad de vida y vamos a generar bienestar organizacional. Y ahí también hay datos. Cuando estamos trabajando en positivo, cuando estamos trabajando en un ambiente más positivo, tenemos más foco en la productividad y generamos. Y de hecho hemos creado una herramienta que se llama INMA, que medimos todo esto, medimos para poder darles datos y para poder de alguna forma que ellos también tengan un soporte y convencerles, porque yo sí creo que hay que convencerles en esa filosofía y ellos mismos son los que tienen que, con su actitud, esa credibilidad, ¿no? Que si decimos que no tiene que haber tanta supervisión, pues sean los primeros que nos supervisen, es decir, con su comportamiento sí que se tiene que ver con el ejemplo, ¿vale? Porque si no, al final la credibilidad en la cultura Agile cae. Cambiar esos valores, sí, o sea, es verdad que hay que dar una vuelta a los valores, no podemos continuar con los valores o sí, no lo sé, a lo mejor lo que hay es que hacer esa migración a la forma de trabajarlo, pero hay que incrementar esa menos burocracia, que se apoye, que los procesos sean más cortos, en fin, todo ese trabajo y hay que medir el resultado y se puede. Y de hecho lo estamos trabajando porque es verdad que ellos necesitan datos. Nosotros también, para saber si lo estamos haciendo bien o no. O sea que... Sí, y ahí también, Mercedes, hay en la dirección preocupada por el throughput de negocio y los ingresos, esa forma de ver las cosas más del producto mínimo viable, en los dos mensajes que siempre damos en Lean, ¿no? De producto mínimo viable y equivócate, pero por favor equivócate rápido y barato, es lo mejor que le puede ocurrir a la organización para su negocio. O sea, porque el meterse ya en los proyectos faraónicos, a ver si dentro de 2 años hemos conseguido y tenemos este retorno, no estamos para eso ya. Y ahora ya esas direcciones no tienen futuro, ¿no? Esa manera de gestionar la estrategia. Ahora, precisamente este cambio para tener un resultado más cortoplacista, más tangible y por lo menos saber rápido lo que me funciona y lo que no, creo que es lo que está más alineado con los intereses del accionista que nunca. Porque no creo que haya una aproximación más cercana al negocio que la ágil. Y precisamente lo que a las personas de negocio, ¿no? Y a las direcciones, lo que nunca les ha gustado mucho es el tema de largo me lo fías, ¿no? Ya verás que en 2 años, joder, este proyecto dentro de 2 años, ya, pero es que dentro de 2 años, a ver dónde estamos todos. Si ahora mismo no sé si voy a coger el COVID o mañana no sé qué va a pasar con mi compañía, ahora tenemos que jugar a otro plazo. Sí. Y eso es un tema que estas prácticas y esta nueva cultura nos está acostumbrando. Quedaros con la idea de que Agile también es eso, es Lean, es Startup, es ese pensamiento del producto mínimo viable, de equivócate pronto, todo eso es Agile, ¿no? Y es una filosofía pues, que transforma las organizaciones por el bien de su negocio. Entonces yo creo que es perfectamente compatible, ¿eh? Sí, sí, y además un ejemplo clave, por ejemplo, es cuando voy a organizaciones y van por la versión 20 de la revisión de la PPT, por ejemplo. O sea, no puede ser. O sea, no puede ser que tengamos que revisar 20 veces una PPT. No puede ser tan mala, es imposible. Entonces, al final, pues son esas pequeñas cosas de comportamiento. Estos son los comportamientos los que nos hacen ver que tenemos que cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Como dice Alfredo, que en muchas ocasiones le llamamos los sabores Agile, porque es que son muchos los sabores. Carlos, ¿hay algo? Bueno, había una pregunta que creo que ha quedado respondida, pero la voy a decir porque la decía Sergio, que decía, ¿qué tan difícil es de medir cada incremento de valor cuando no se está construyendo un producto? Un producto tangible, entiendo, ¿no? Exacto. Digo yo que se referirá, sí. Algo que pesa o que pesa tantos kilos o mide tanto. Eso es. Claro, es que esa es otra de nuestras asignaturas pendientes en recursos humanos. O sea, nosotros, fíjate, muchas veces el otro día estaba en una reunión de ingenieros, me acuerdo, porque me dijo, bueno, acabas de conseguir unir mis 2 cerebros, el lógico y el creativo, porque le dije que medíamos la nostalgia.
y me dice, si me unes KPI con nostalgia, acabas de conseguir una cosa extraña. O sea, ese es nuestro gran reto de poder, de alguna manera, ¿no? Medir esta parte de percepción del cambio, pues eso, de nostalgia, de participación, de adhesión al cambio, de autonomía del cambio, en fin, todo ese tipo de, no irnos solamente a, muchas veces en comunicación, ¿no? Medimos las visualizaciones ya, pero han entendido el mensaje. O sea, ¿es importante que lo vea mucha gente o es importante que lo entienda mucha gente? Pues ahí tenemos que cambiarnos las preguntas también. Eso es otro de los retos que tenemos en recursos humanos, utilizar ese tipo de medición. Pues no hay más preguntas de momento, así que nada. Bueno, tenemos las redes y tenemos Bueno, sí. contacto, Carlos. Eso sí, redes sociales tenemos un montón, que también os las vamos a poner ahora en el mail que os vamos a mandar. Y bueno, pues ya os queda despediros. Pues muchas gracias, ha sido un placer, ha sido entretenido, divertido y enriquecedor. Oye, gracias por participar con sinceridad y aportando valor, porque era un poco el objetivo que nos habíamos propuesto. Así que muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer teneros un colectivo oyente y la verdad es que muy participativo y encantado de verdad de que os hayamos podido haber transmitido cuál es nuestra visión, de que realmente el motor del cambio lo tenemos en nuestro área y a lo mejor no lo estábamos mirando con esa perspectiva. Cambiémosla y aceleremos a la compañía desde nuestro ámbito de recursos humanos, que realmente es el que probablemente tenga un mayor protagonismo dentro de la compañía. Muchísimas gracias. Pues nada, yo por mi parte también darles las gracias también de la participación, que siempre es más agradable. Y bueno, para lo que necesiten, aquí estamos. Muy bien. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Os mantendremos informados de todo y sobre todo a vosotros todos, gracias por asistir. Un saludo. Gracias. Muchas gracias.